En cuanto a su vida amorosa, Porfirio Díaz se casó 2 veces en su vida. La primera vez con su sobrina Delfina Ortega, con la que estuvo de 1867 a 1880, y de la cual quedó viudo. Engendró con ella 7 hijos. La segunda vez se casó con Carmelita Romero Rubio, de 1881 a 1915, con la que no tuvo hijos. Se sabe que muy joven tuvo una hija fuera del matrimonio, con Rafaela Quiñones. Y también que fue amante de Juana Catalina, mejor conocida como Doña Cata, cuando estaba cerca de cumplir 30 años. Fuera de estas 4 mujeres, a Porfirio no se le conocen más mujeres. Tampoco era aficionado al tomar alcohol, no fumaba y hasta el fin de su vida trató de hacer ejercicio regularmente. A pesar de haber visto nacer 8 hijos, solo 3 llegaron a la edad adulta. Esto significa que tuvo que afrontar a lo largo de su vida la muerte de 5 de sus hijos. Sin duda algo que lo debió marcar. Su primera hija fue Amanda, pero como ya dije fue hija fuera del matrimonio. Sin embargo, siempre vio por ella y se encargó personalmente que sus posteriores esposas la trataran como una hija más. Con Delfina, cuando vivió en el Istmo, engendró 3 hijos: Porfirio Germán, Camilo y Laura Delfina. Todos ellos murieron antes de cumplir 3 años. Luego de un prolongado luto, la pareja se mudó a Oaxaca y engendró a 2 hijos más, que sí llegaron a ser adultos: Deodato Lucas Porfirio y Luz Aurora Victoria. Ya como presidente y viviendo en la Ciudad de México, Porfirio y Delfina intentaron nuevamente ser padres. Nacieron Camilo y Victoria Francisca, pero ambos murieron prematuramente. La muerte de estos 2 bebés hizo que Delfina quedara triste y enferma, provocándole la muerte unos meses después. No se conservan fotos de los hijos de Porfirio Díaz, a excepción de una única foto de su hijo Deodato Lucas Porfirio. Deodato fue un niño muy mimado por su madre y que frecuentemente causaba problemas en la escuela y en su casa. Su padre, enfadado, lo mandó al colegio militar en el castillo de Chapultepec, de donde con muchas penurias se graduaría como ingeniero militar. Es curioso observar la mirada de Deodato, totalmente diferente a la de su padre Porfirio. Así pues, Porfirio Díaz no tuvo mucha suerte con los hijos y presumiblemente fue un padre protector y cariñoso. Alejó a sus hijos y sobre todo a sus nietos de todos los problemas que la pobreza y la precariedad conllevan. No se consideró, como ya dije, un mujeriego, aunque no tuvo problemas para conquistar mujeres, y su tórrido romance con Doña Cata le dieron fama de conquistador, puesto que Doña Cata era la mujer más deseada de esa época. En el aspecto militar, Porfirio fue más que sobresaliente. Sus estudios en el seminario, su conocimiento de latín, su dominio del francés y sobre todo su estudio de las artes liberales, además de su grado 33 de masón, se conjuntaron con su innato genio militar para que se convirtiera en el general más reconocido de México en el mundo. Las batallas del 5 de mayo de 1862 a los 32 años y del 2 de abril de 1867 a los 37 años son solamente 2 ejemplos de su genialidad, batallas que hoy por hoy se enseñan en las academias de guerra. Así pues, sus hazañas de guerra. La guerra de guerrillas en los pantanos y la sierra de Oaxaca. El 24 de noviembre de 1857, junto con 340 juchitecos y su teniente Tiburcio Montiel, salieron a enfrentar al enemigo conservador que se predisponía a tomar Oaxaca. Porfirio avanzó hacia la Ventosa para enfrentarlos, pero hizo un rodeo largo e inesperado para atacarlos por la retaguardia. Sus juchitecos estaban alertas y avanzaban sigilosos durante la noche. Así pues, en la madrugada del 25 de noviembre, dieron con el campamento de retaguardia del enemigo, que aún dormía en torno a las fogatas. Con todo sigilo, las fuerzas juchitecas rodearon al enemigo. Porfirio les dijo que la señal para atacarlos sería su propia diana de despertador. Aunque los conservadores doblaban en número a los juchitecos, el factor sorpresa estaba con las tropas de Porfirio Díaz. Cuando ellos mismos, los conservadores, dieron su diana de despertador, fueron atacados por los juchitecos sorpresivamente. La victoria fue total para Porfirio Díaz y devastadora para los conservadores. Con esa victoria fue posible para los liberales mandar a la Ventosa una goleta que se esperaba pudiera recoger armamento y que se usado a la postre en la defensa de Oaxaca contra Miramón. Miramón, por esta derrota, siempre odió a Porfirio Díaz. Otra anécdota importante en sus batallas, en diciembre de 1859, ocurre cuando Porfirio Díaz es llamado por Juárez en auxilio de Oaxaca. Él estaba en el Istmo y debía trasladarse a Oaxaca de inmediato, a través de terrenos pantanosos y llenos de mosquitos y enfermedades, además cargando grandes cantidades de armamento. Se tenía que mover en forma discreta para que los agentes o los patrulleros de los espías del ejército enemigo no los detectaran. La marcha
a Oaxaca fue una aventura inconmensurable, digna de verdad de una película épica. Inició a finales de 1859 y terminó con la victoria total de Porfirio Díaz nuevamente sobre los conservadores el 5 de agosto de 1860. Los pocos conservadores que lograron huir a Oaxaca fueron alcanzados y fusilados por Félix el Chato Díaz, su hermano, que junto con su general María Cobos los alcanzó y los fusiló. Es justamente en esta época cuando Porfirio Díaz pronuncia su famosa frase: espero que la patria esté siempre contenta de mi espada. Juárez, al saber de esta victoria, lo ratifica como jefe supremo de los ejércitos de Oaxaca y le llama el hombre de Oaxaca. También es importante mencionar su participación en la batalla del 5 de mayo de 1862, batalla que estuvo a cargo por parte de los mexicanos del general Zaragoza y que, según se sabe, estuvo a punto de ser perdida cuando los zuavos iniciaron el ataque por parte de las tropas francesas. Entre los generales que servían al general Zaragoza había un joven impetuoso que pedía a gritos participar en la batalla. Los zuavos atacaron y las tropas mexicanas retrocedieron ligeramente hacia los fuertes de Loreto y Guadalupe. El general Zaragoza finalmente da la orden a ese impetuoso y ansioso joven de atacar. Ese joven, por supuesto, era Porfirio Díaz, que al mando de sus oaxaqueños y a machetazos exterminó a las tropas de élite francesas conformadas por zuavos, soldados que se creía eran invencibles. La sangre de los zuavos y de los franceses regó los cerros en donde se encuentran los fuertes de Loreto y Guadalupe. Igualmente, después de que los franceses se retiran y regresan con renovados bríos y más tropas, es capturado en 1865. Y una de sus cartas, estando preso a Doña Cata, nos permite imaginarnos lo que pasaba. El mariscal Bazaine tomó Oaxaca y arrestó a mis hombres, menciona Porfirio Díaz. Cerré los ojos y en mi mente vi a los enemigos marchar por lo que alguna vez fueron el Mesón de la Soledad y la Casa del Toronjo. Imaginé el horror de mis hermanas al descubrirme perdido y las lágrimas de Delfina por su tío favorito. Luego vi la figura de don Benito Juárez en un carruaje negro, alejándose cada vez más hasta desaparecer, mientras los aplausos acompañaban al emperador Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Juana, para mí fue el peor momento de esta guerra tan loca. Mi primera preocupación fue que el país estaría perdido ante un capricho de Napoleón III y nos dominaría el partido conservador. El mariscal Bazaine resolvió que la mejor manera de deshacerse de mí era recuperar el plan original que tenían de llevarme a Europa y encerrarme de por vida. Esta vez no podría escapar. Ellos llevarían una escolta numerosa y bien armada, con la orden de dispararme si intentaba algo. Con dudas y miedo fui puesto preso en Puebla. Y aquí es importante mencionar que si ustedes van a Puebla, en donde se encuentra el edificio Carolino, se puede leer una placa que conmemora el escape peliculesco de Porfirio Díaz de esa prisión, descolgándose de más de 15 metros con una sábana vieja. Otra batalla importante es la del 2 de abril en 1867. La batalla se realizó principalmente en los alrededores del convento del Carmen, que era el lugar más sólido de las tropas imperiales. Este lugar era donde se encontraba la mayor parte de los efectivos enemigos, y durante la madrugada del 2 de abril, los soldados mexicanos se colocaron sigilosamente en lugares previamente dispuestos por Porfirio Díaz. Exactamente a las 2 de la mañana, los generales Figueroa y Pinzón comenzaron el ataque al convento del Carmen, mientras que el resto de los soldados permanecía oculto hasta la orden de asalto final que daría el general Porfirio Díaz a las 3 de la mañana. Después de la batalla, la ciudad amanece en manos de los mexicanos. El combate costó la muerte a un jefe, 6 oficiales y 246 soldados mexicanos. Por el otro lado, cayeron 2,000 prisioneros franceses y mexicanos del bando conservador antes de que llegara la noche. Todos los oficiales del bando enemigo fueron fusilados y además, esta victoria del 2 de abril le permite a las fuerzas de la República avanzar hacia Querétaro y la Ciudad de México. La Ciudad de México fue liberada de los franceses y de los conservadores sin el disparo de una sola bala. Para 1875 Porfirio era un hombre culto. Hablaba el inglés, comprendía la forma de pensar del gringo, dominaba el latín, el francés y además era grado 33 del rito escocés de la masonería. Ocupó por primera vez la presidencia de México tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1876, cuando tenía 46 años, aunque de forma provisional. Luego, nuevamente de forma tradicional, fue puesto en la presidencia en 1877. Ya de forma constitucional, ocupa el cargo de presidente el 5 de mayo de 1877 y será reelegido en 1884 con una mayoría absoluta, en donde se mantuvo como presidente hasta 1911. Es decir, es presidente de los 54 años a los 81 años.
Por supuesto, los críticos de Porfirio Díaz no dudarán en señalar que durante su mandato hubo una amplia diferencia entre los ricos y los pobres, que los extranjeros se beneficiaron. Y claro, pero ¿de qué otra manera podría darle empleo a una población con 90% de analfabetismo? Hoy seguimos igual. Los mexicanos no sabemos historia, le tenemos miedo a las matemáticas, nuestro promedio de lectura es de menos de un libro al año y nuestro promedio educativo es de segundo de secundaria. Cuando Porfirio Díaz parte finalmente a su exilio, obligado por la Revolución Mexicana y Madero, el 31 de mayo de 1911, a bordo de un buque alemán, el Ipiranga, expresó: Madero ha soltado al tigre y veremos si puede domarlo. Y resulta que hasta el día de hoy el tigre sigue en guerra. No hemos tenido un solo día de paz. Hemos enfrentado la Revolución Mexicana, la Decena Trágica, los asesinatos de presidentes Madero, Carranza, Obregón, la represión estudiantil del 68, el contrabando y la violencia de los 70s, la corrupción de la policía en los 80s, los asesinatos políticos en los 90s, la guerra contra las drogas de los últimos años, y así sucesivamente, hasta llegar a este año 2020, que a la fecha, en agosto, registra 35,000 homicidios dolosos, es decir, 4 personas por hora, 96 por día. Tenemos hoy en México más bajas de las que sufrió el ejército alemán cuando invadió Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos lo que decía Porfirio Díaz en su carta de renuncia. A los ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Presente. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República. Ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable, inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo del presidente constitucional de la República, con que me honro el pueblo nacional. Y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis patriotas. Con todo respeto, México, mayo 25 de 1911, Porfirio Díaz. Finalmente, como general retirado y exiliado, Porfirio fue homenajeado en casi todos los países que se ofrecieron a recibirlo. Un acto en particular ilustra de manera perfecta las simpatías con las que se le veía en el extranjero y la admiración que le profesaban. Ocurrió cuando visitó a los veteranos franceses en Les Invalides, en Francia. El general francés Gustave Léon Noa lo condujo hasta la tumba de Napoleón, personaje a quien Porfirio Díaz admiraba profundamente, y con mucha reverencia le extendió la espada que el mismísimo Napoleón usó en 1805 para derrotar a la coalición de Austria, Rusia, Inglaterra, Nápoles y Suecia en Austerlitz. Porfirio Díaz, antes de empuñarla, dijo: «General, no soy merecedor de tan grande honor». El general Gustave lo miró y le contestó: «Después de su dueño, nunca ha estado en mejores manos». Porfirio Díaz murió en el exilio, en París, el 2 de julio de 1915, a los 84 años. Sus restos yacen en el cementerio de Montparnasse, bajo 2 toneladas de tierra de Oaxaca. Hoy yo los invito a todos ustedes mexicanos a que hagamos nuestra
la frase que don Porfirio pronunciaba de tan magistral manera, que con nuestro esfuerzo diario, con nuestro trabajo honesto, con nuestras ganas de contribuir a la mejora y al futuro de nuestro país, sigamos actuando bien y podamos seguir diciendo que la patria siempre esté contenta de mi espada. Muchas gracias.